¿Está listo para la palabra de Dios? Are you ready for the word? Bueno, abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 22. Open your Bible, Luke 22, Vamos a leer del versículo 31 en adelante. 31st and forward. Lucas capítulo 22. Luke chapter 22. Voy a ser breve en esta noche, I'm going to be brief tonight. cuestión de 2 o 3 horas nada más. Maybe 2 or 3 hours only. No se espante. Don't be afraid. Don't be scared. Usted se espanta, pero nunca leyó el libro de los Hechos, You guys scared, but you never read the book of Acts. cuando el apóstol Pablo dice que él predicaba largo. When Apostle Paul would preach for a long time. Tan largo que dice que se extendía hasta muy noche. But so long that it will extend all the way to midnight. Tanto que una vez un joven que estaba sentado en el tercer piso, Once a young man was sitting down in the third floor, cansado de tanto estar escuchando y del día, tired of the day and be listening. se quedó dormido y se cayó He fell asleep and fall, y se murió. and he died. Y después de que se murió, After he died, Pablo va, ora por él y lo revive Paul goes, prays for him and y, resuscitates him. y le dice: siéntate otra vez porque no he terminado. And he tells him, sit down again because I have not done. Así es que si se duerme en esta noche, So if tonight you fall asleep, le vamos a tirar una botella de agua. I'm going to throw you a water bottle. ¿Ya lo tiene el verso 31? You ready? Verse 31st. Cierre sus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, damos gracias en esta noche. Father, we thank you tonight. Y doy gracias, Señor, I thank you, Lord. por cada uno de tus hijos que hoy ha podido llegar a este All lugar. of your children that are here tonight. Sabemos que hay situaciones We know difíciles, there's difficult situations, problemas que se presentaron durante esta semana, problems that came during the week, pero la fe en sus but the corazones faith in their heart les hizo hoy estar en este lugar. made them for them to be here tonight. La razón por la cual estamos But that's reunidos, why the reason we're here eres tonight, tú, Señor. it's you, Lord. Tú eres la razón, You are the reason. porque hemos puesto nuestra vida en ti. Because we have put our lives in Y you. sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. We know you have great things for us. Hoy soltamos, Señor, toda carga. Today we let go of all Cierra burden. tus ojos Close your eyes. y de una manera simbólica, In a symbolic como way. si te sacaras un saco, una carga, y hazlo con tu mano y di: Señor, yo saco toda Say, carga, Lord, I take off all burden, toda preocupación, all worry, todo problema. all problem. Hoy lo pongo delante de ti Today I put it before y you. abro mi And I corazón open my heart para ser ministrado por to ti. be ministered by Gracias, Señor, you. Thank you, Lord. porque tu palabra tiene poder. Because your word has Y el día power. de hoy And today hay un milagro para mi vida. there is a miracle for my Y life. cuando yo salga el día de hoy, When I leave tonight, no voy a salir como I vine. will leave the same way I came. Voy a salir lleno de I poder, will leave full of power, lleno de tu Espíritu full of Santo, your Holy Spirit, lleno de full gracia of grace, y con un milagro sobre mi with a vida. miracle on En el my nombre de life. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Dele un aplauso fuerte al Give a loud Señor. applause to the Lord. Dice en el verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Esa es una palabra muy fuerte. This is a very strong word. Conocemos la vida y el carácter de Pedro. We know the life and character of Peter. Pedro amaba mucho al Señor, Peter loved the Lord. pero también Pedro era muy emocional, muy sentimental de pronto. Peter was very emotional and sentimental sometimes. Y en un momento Jesús le habla directamente In a moment, Jesus speaks to him directly. y le llama por su nombre, le dice Simón. And he calls him by his name, Simon. Nota que no le dice Pedro, Can you le see? dice Simón. He doesn't say Peter, he says Simon. Porque la palabra Simón, el nombre de Simón, The name of Simon, lo que quiere decir es caña sacudida por el viento. it means
shaken by the wind. Una caña muy frágil que cualquier viento lo puede sacudir. Cane that any strong wind can shaken it. Pedro, por el contrario, quiere decir piedra. In the contrary, Peter means strong, rock. Pero cuando le dice esto, le dice Simón, Simón. When he calls him, he says, Simon, Simon. Y le dice, Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo. Satan asked for you to sift you as wheat. Contrario a lo que a veces pensamos o escuchamos, Contrary to what we see or think sometimes. en el original, en el griego, cuando dice Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, In the Greek, when it says Satan has saved you each, no lo está hablando en singular, sino lo está hablando en plural. it's not singular but plural. Es decir, que no le estaba diciendo solamente a Simón, It wasn't just speaking to Simon, sino le estaba diciendo a todo el grupo de but he discípulos was speaking to all the group of que disciples. más adelante se convertirían en apóstoles. Later on, they will turn into apostles. Y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Satan has asked to sift you guys as wheat. Y le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. But I have pleaded so your faith will not be. Si a mí Jesús me dice eso, If Jesus says that to si me me, dice, Carlos, if he says, Carlos, vino Satanás Satan came y pidió permiso para zarandearte como a trigo, and he asked permission to shift you. yo le diría, ¿qué le dijiste tú? Seguro le dijiste que no. And I would say, what did you say? Probably no. Pero Jesús no lo negó eso. Jesus did not deny that. Le dijo, te ha pedido para zarandearte como a trigo. He said he asked you to sift you as wheat. Y no le dijo, pero yo estoy orando y estoy rogando I'm praying and pleading para que el diablo no se te acerque, so the devil don't get close to para you. que el diablo no te pueda tocar. So the devil don't touch Ahora, you. usted tiene que saber algo. You need to know something. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Job, When we read the book of Job, que hace un par de semanas prediqué acerca de esto, weeks ago I preached about this. nos damos cuenta de que Satanás no tiene poder ni autoridad para tocarnos We can tell that Satan has no authority or power to touch us si Dios no se lo permite. if God doesn't allow him. En el libro de Job, Satanás pidió permiso para tocar a Job. Right here, Satan is asking permission to touch Job. Ahora vemos que Satanás le traía unas ganas a los apóstoles Now Satan had to do the same thing with the apostles. y quería darles una zarandeada, He wanted to shake them, pero no podía hacerlo. but he couldn't do it. Y fue y pidió permiso al Padre Celestial. He went and asked permission to the celestial Tienes Father. que saber You need to know. que la palabra dice que Dios no permitirá que seas tentado The word says that God will not allow you más to de lo touch que puedas resistir. more than you can resist. Si Dios sabe que tú no lo puedes resistir, If God knows that you cannot resist it, Dios no va a permitir que el diablo venga a He's tocarte. not going to allow the devil to touch Cuando you. viene a tocarte, trae When tentación. he comes to touch you, brings temptation. Y a veces pensamos que la tentación es solamente algo carnal, algo físico. Sometimes we think temptation is just in our flesh. Pero or la physical. tentación es esto. Temptation is La this. tentación nace del tentador Temptation is born from que the es tempter, Satanás. which is Satan. y la tentación tiene un objetivo, Temptation has an es objective, hacerte pecar. to make you sin. ¿Y qué es el pecado? What is sin? Es la desobediencia a The Dios. disobedience to Entonces la tentación apunta God. Temptation a que tú desobedezcas a Dios points for you to disobey en God cualquier área de tu vida, in any area of en your cualquier life, situación, in any situation. sea en tu familia, Maybe your en tu family, matrimonio, your marriage, en tus finanzas, your finances, en cómo llevas, cómo administras tu empresa, tu the negocio, way you administer your business, your o lo que tú haces diariamente en el día a día. or what you do daily. Y la tentación viene de esa manera. That's how temptation comes. Pero dice la palabra que la tentación nace de Satanás. The word says the temptation born, it's Y que born el in Padre Satan. no va a permitir que Satanás venga a tentarte y a The derribarte Father is not going to allow for you to be tempted and si no puedes resistir la you tentación. don't if you cannot resist the Ahora temptation. entonces, ¿por qué el Padre Celestial permite How come the celestial Father allows que la tentación venga a nuestra for vida? temptation to come to Porque our lives? Jesús le dijo, Satanás ha pedido para He zarandearte, has asked you to be pero serious, yo he rogado but I have y estoy orando and I'm praying para que tu fe no falte. for your faith
not to y una vez vuelto, And once di you conmigo come back, volver. say with me, come Cuando back. le dijo volver, When he said to quiere return, decir que Pedro se iba a ir, Simón se iba a ir, Simon was going to leave. iba a negar a Jesús. He was going to deny Jesus. Pedro le dice, maestro, no nada más a la cárcel. Peter says, not only to Si jail, yo estoy Lord, dispuesto a ir contigo hasta la muerte, le I'm dice. willing to go with you all the way to death. Pedro He said. tenía fe, Peter had faith. pero era muy emocional, muy He temperamental. was very emotional and Se dejaba guiar por sus emociones y he led sentimientos. himself to be guided by his emotions. Las and emociones y feelings. los sentimientos hoy te tienen en la cumbre, Emotions and feelings have you all the way to the top mañana now, te tienen en el valle. and tomorrow they have you all Hoy the way in the sientes valley. que te comes el mundo Today you feel you eat the y mañana, world. como dice el libro de Proverbios, no salgo porque está un león y me va a devorar. And as Proverbs says, tomorrow you don't get up because the lions Y are entonces eating. las emociones son engañosas The emotions are liars. y no podemos nosotros seguir a Dios. We cannot follow La Biblia God. dice: el justo por la fe vivirá. The Bible says the righteous will Y live by por faith. fe andamos. Diga conmigo, por fe. We walk, Diga fuerte, por fe we andamos walk by faith y no por and vista. not by sight. Cuando una persona se mueve por vista, When a person is moved by sight, siempre va a mover sus emociones. he's always going to be moved by Siempre va a emotions. mover sus He's always sentimientos. going to be moved by Tomo sentiments. decisiones por lo que veo. He takes sentiments, decisions for what he sees. Tomo decisiones por lo que escucho, I take decisions for what I por lo hear, que está for pasando, what is happening, por lo que cómo se están moviendo o presentando las cosas hoy en for día. how things are moving or presenting today and day. Y entonces en esa emoción es que yo me muevo. And that's how I move in that emotion. Hay gente que, por ejemplo, dice: me quiero casar y ya me quiero casar. There's people that say, I want to get married and I want to do it now. Se casa y a los 8 días ya se quiere divorciar. They get married 8 days later, they want to get divorced. ¿Por qué? Porque se casa en una emoción Why? Because they get married in an emotion. y luego se quiere divorciar y se quiere separar en una emoción. And they want to separate and divorce in an Pues, emotion ¿por qué as well. ¿Y por qué te quieres separar? Why do you want Porque to me hace separate? enojar. Because it pisses me off. El enojo es una emoción, Emotion, es un sentimiento, la ira. anger is a feeling. Pero tú no puedes tomar You decisiones cannot take decisions y acciones en tu and vida, actions in your life, menos cuando son tan importantes, not even when they're so solamente important, por cómo me siento. just because the way I feel. Hay gente que dice, por ejemplo, hijos que se van de casa porque un día los ofendieron y se sintieron mal. And there's children that leave the house because Tienen they 10 offended one años day. que no ven a sus padres, a sus hermanos, They haven't seen their parents or brothers for 10 porque years nos enojamos, nos because peleamos. we got mad at each other. ¿Y por qué te enojaste? Where did you get mad? Pues ya no me acuerdo, porque yo cuando me enojo me trabo. I don't remember because when I get mad, Se me borra el cassette, no me acuerdo de my nada. tape gets erased and I don't remember it. Solo me acuerdo que estaba bien enojado. I just remember I was so mad. Tiene 10 años y no se habla porque estaba enojado y no se acuerda por qué se enojó. It's been 10 years that you're mad and you didn't even remember why. Y entonces y así hay gente que va de iglesia en iglesia. There's people that are like that go to church from Porque church. hoy gente, por ejemplo, viene y me dice: pastor. People that come and say, Entendiendo, a pastor. veces es gente que ya conoce al Señor. And there's sometimes people that already know Dice: the Lord. pastor, Dios me ha hablado que este es mi lugar, esta es mi iglesia, They say, Pastor, the Lord y que told me aquí tengo this que is echar raíces profundas. my church and I have to be Y ahora rooted le in here. pega lo bíblico y dice: como el árbol plantado junto a corrientes de agua. And like a tree that is planted in the streams of the water. La semana que viene o 15 días ya está pensando otra cosa. Next week or 2 weeks, he's thinking something else. O sea, already. Dios le habla una semana y le dice: Dios me dijo que me quedara aquí. God speaks to him a week and he says that Lord Hay told me to gente be que me ha here. dicho: "Oh, pastor, Dios me habló, tuve un sueño, me lo reveló muy claro, Our pastor had a dream and he revealed it to me so clear que yo tenía que estar cerca de usted todo el tiempo y permanecer that I had to be close to you y and no irme a stay, ningún lado, porque aquí es donde voy a crecer." not to go anywhere because here is where I'm going to grow. 2 meses y ya no lo veo. 2 months after, I ¿Por don't qué? see that person. Why? Porque una cosa es la fe One thing is faith y otra cosa son las emociones. and another are emotions. Y hay gente, por ejemplo, que se va de la iglesia There's people that leaves church. porque dice: me hicieron sentir mal. They said they make me feel bad. El pastor no me The saludó. pastor didn't say hi. Es que el ujier tenía cara de enojado y me vio mal. The usher looked mad and he looked at me in a bad way. ¿Y usted cómo sabe si trae diarrea y tiene retorcijones y se siente mal? How do you know if has
stomachache and he doesn't feel good. Usted ya está pensando que el ujier le cae mal al ujier. You're already thinking that you don't like, that Asher doesn't like you. Pobre ujier ya no aguanta el dolor de estómago y eso te hace que te vayas. Poor Asher doesn't, it has pain in it that makes you to leave. Pues yo he aprendido, por ejemplo, tantos años en el cuerpo de Cristo I have learned for many years in the body of Christ, y siendo pastor, being a enseñando, pastor, teaching. a veces me siento mal físicamente I feel bad physically, y yo me conozco. and I know myself. Yo mi cara, yo puedo decir una cosa con la boca, pero mi cara dice otra. I can say something with my mouth, but my face says something Mis else. cejas tienen la habilidad de hablar por sí mismas. My eyebrows have the ability to speak by themselves. Entonces cuando me siento mal, yo le digo a la gente, me duele el estómago. When I feel bad, I tell people Así I es have que a si me ven stomachache. con las cejas fruncidas, no estoy enojado, me duele el estómago. If you see me with my eyebrows wrong, please don't Pasé think una that I'm mala mad. noche y estoy cansado, I had a bad night and I'm tired. pero aquí estamos. But here we are. Entonces he aprendido I have learned a no llevar mi vida por cómo me siento emocionalmente y sentimentalmente. not to take my life and the way I feel physically or ¿Por qué emotionally. Dios permite How come God que la allows tentación y los sacudires, que venga un sacudir en nuestra vida? for temptation and a sift to become to our lives? La palabra dice en Hebreos, The verse is in Hebrew. dice, he aquí todo será conmovido una vez más, dice. Everything will be Una more vez once más y todo será conmovido, todo será sacudido, more and everything will be shaken. para que solamente quede lo inconmovible. So only the unmovable ¿Qué es can lo be inconmovible? saved. What is the Lo que no unmovable? puede moverse What cannot es be el moved? reino de Dios, That's the kingdom la of God. autoridad de Cristo, The authority las of cosas Christ, celestiales. the celestial things. Pero Hebreos dice una vez más, Dios está hablando y dice una vez más, Hebrews says once y more, yo and I conmoveré, sacudiré todas las will cosas shake all things. para que solamente quede lo inconmovible. So only what is unmovable O sea, lo can sacudir que nosotros vemos económicamente en la nación, the economical shaking that we see in the o nation. lo sacudir que vemos en el sistema de salud, Or what the shaking that we see in the o en la system, health familia, system, or in family. o cuando vino en el trabajo y se te sacudió y los clientes se Or fueron, when it came to your job and your clients left. y cuando te sentías tan seguro y el patrón te decía, When you feel so assured and the boss will said, tú eres mi trabajador estrella. you are my number one worker. Yo puedo faltar, pero tú eres indispensable en este lugar. I can be missed, but you are indispensable in this Y place. la semana que viene te corre con una mano en la cintura y no hay problema. And next week he fires you and there's no problem. Entonces tú estabas tan confiado, You were so trusted. metiste la tarjeta de crédito, You put your credit card. sacaste cosas, compraste porque decías, estoy seguro y aquí tengo mi trabajo. You bought so many things and you said, I'm sure because I have Pero a viene job un here. sacudir tan fuerte But such a shaking que comes. eso dice, "Sí, ¿dónde está Dios?" And then you said, Quiero where is decirte God? que Dios siempre está en el mismo lugar. I want to tell you God is always La in the palabra same place. dice que Él es The inconmovible. worst is that he Dios is no unmovable. cambia. He doesn't change. Él no tiene mudanza ni sombra de He variación. doesn't move or Él es shadow el over mismo nation. de ayer, hoy y He's siempre. the same one today, tomorrow, Y and cuando always. las cosas se mueven, se sacuden, And when things get shaken, no es el diablo el que lo hace. it's not the devil the one doing it. Escucha esto. And listen to El this. diablo, The devil, Satanás, Satan, que a veces le tenemos tanto miedo, that sometimes we are so aprende afraid. esto. Learn Es this. un pobre sirviente de Dios. He's a Por- servant of God. Y dice, pastor, ¿cómo? How ¿Cómo está come? eso? Sí. Yes. Y te voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Porque Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Satan cannot do anything if God Y doesn't cuando allow it. Dios le permite que Satanás haga And algo, when God allows Satan to es do porque something, tiene un propósito. Diga conmigo it's propósito. because he has a purpose. Y ese propósito And that purpose, siempre es en beneficio del reino that is always in y the en benefit of beneficio de los hijos de Dios. the kingdom and the children Hay of veces God. que las cosas tienen que ser sacudidas. Sometimes things have to be shaken. Porque si las cosas no se son sacudidas, If things are not shaken, nunca despertamos. we never get away. La palabra dice que Pedro fue llevado a la cárcel. The words is that Peter was taken to jail. A la mañana siguiente lo iban a matar. The next morning they were Y going to Pedro kill him. estaba dormido en la cárcel. Peter was sleeping in jail. Y toda la iglesia estaba orando, The whole church was praying, haciendo vigilia, orando por Pedro que estaba en la cárcel y lo iban a matar. praying for Peter because he was in jail and they were going to kill Y him. Pedro estaba dormido en la cárcel.
Peter was sleeping in jail. Así a veces hay algunos que tienen a torre de oración y toda la iglesia orando. There's people that has the whole entire church and tower Y praying. ustedes están dormidos y ahí ustedes no oran, ustedes están tranquilos. But you guys are sleeping, you don't pray. O dice la palabra que Dios envió a un ángel The word says that God y sent an tocó y angel, sacudió a Pedro para que se despertara. touch and shaken Peter so he can be awake. Porque si Dios no nos despierta de las cosas en las cuales estamos If adormecidos, God doesn't awake us from the things that we los are asleep, años de nuestra vida se pierden. our years are going to be lost. El tiempo es vida, entiende esto, el tiempo es vida. Understand that time is life. Un año, 2 años que tú pasas es tiempo perdido. 1 year or 2 years that you spend is Es tiempo muy waste time. valioso. La palabra dice redimir el tiempo. It's a valuable time that God says redeem the time. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy precioso. Why? Because time is very precious. Y no podemos desperdiciar el tiempo en nuestra vida. We cannot waste the time in our life. Tenemos que redimirlo. We need to redeem it. Y a veces cuando nosotros estamos When adormecidos, sometimes we are asleep, estamos we're distraídos distracted, o estamos en las cosas del mundo, we're in the things of the world. viene un sacudir. A shaking comes. Si no te quitan el trabajo, no vienes a la If iglesia. they don't remove the job, you don't come Porque to dice, church. estoy tan bendecido, pastor. Because, oh, Pastor, I'm so blessed. Yo soy, he said. Dios me tiene, soy consentido de Dios. I'm a spoil of God. Me tiene tan bendecido. He has me so Tengo blessed. tanto trabajo I have so much job. que ni siquiera puedo venir a la iglesia. I can't even come to Porque church estoy tan bendecido. because I'm so blessed. Cuando viene el sacudir y pierdes el trabajo, pierdes los When clientes. the shaking comes, you lose the job. Llegas with clients. antes que comience la reunión. You get here before the reunion Ahí vienes starts. a la oración, a la Come intercesión. to prayer and Empiezas a orar en lengua, roca, taca, taca, y oras en you lenguas. start praying in tongues. Toda clase de oración, como dice la Type palabra. of prayer as the word Toda, says. toda clase de oración y súplica y ruego. All type of pleading and prayer. Pero muchas de esas oraciones y comportamiento es solamente Many emociones. of those prayers and emotions are just. Porque hoy estás que te desbaratas en la presencia de Dios Today you can disappear yourself in the presence y of mañana cualquier compromiso social God. And tomorrow any social te desconecta compromise de tu propósito. disconnects you from your purpose. Entonces le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, He said, Satan has asked for you pero to yo estoy sift like rogando wheat. para que tu fe no falte. I'm pleading so your faith will not be lacking. ¿Qué es zarandear? What is to be sift? Cuando nosotros lo entendemos en costumbres y tradiciones bíblicas. When we understand and it comes to biblical Zarandear no translation, solamente es sacudir, nosotros entendemos zarandear es sacudir. to sift is not just to shake. Dijo, me pegó una zarandeada, me hizo todo. Es mucho más que eso. That is much more than that. Entendemos en usos y costumbres que zarandear, We can understand that sift después que la cosecha se levanta after the harvest is picked up. y entonces se pasa el trillo sobre las espigas. Then the machine goes all through the. ¿Qué es el trillo? What is? Era un artefacto muy pesado con picos It was a very que básicamente machacaba piece of wood with nails that y will hace que stack el grano se caiga de la espiga. and make for the grain of wheat to Pero come cuando off from se the cae, shaft. el grano, usted conoce el grano de trigo, son pequeñitos. You know the grain of wheat, it's very Y la small. espiga And the, y las hojitas en las que se envuelve, la cáscara en la que se envuelve el trigo, the chaff with the wheat, it's involved. todo está revuelto. Everything is. Entonces, ¿qué era el together. zarandeo? What was the Póngame sift? atención. El zarandeo ponen la cosecha y el grano. You put the harvest, the grain. Y entonces agarran es como una coladera, They get like. y lo que hacían es hacer esto, They will like go through. aventaban todo al aire Put everything. y on el the viento se lleva la paja. air and the air. El will viento se lleva la cáscara remove the shaft y solamente queda el grano. and only the grain. Pero no es a la primera, It's not just at once. lo hacen They constantemente do it constantly. hasta que queda solamente el grano. Only until the grain stays. Cuando yo era chico, esto lo entendí muy bien. I understood this very well when I was Cuando young. era chico viví en un pueblo When I was young, I was living in y a los small vecinos sembraban frijol town. Our neighbors will sow y beans. tenían el frijol ahí They had the beans
streets right Y there. entonces por la mañana, que era cuando más aire hacía en el pueblo, In the morning when there was more air, ellos sacaban los costales y los ponían en la calle. they will take the put the big Y a box esa on the hora street, salía yo. and I would go out of that Y entonces con una pala lo agarran y lo avientan al aire. time, and they grab it with a shovel Y and throw it toda into la the air. paja vuela por todos And lados. all the peels get everywhere. Eso me ponía muy mal, That will get me very bad. porque mi mamá me mandaba a la escuela My mom will send me to school con una máscara de crema, with so much. porque hacía mucho frío y decía, se te va a partir la cara, bebé. He said, your face is gonna. Y me ponía una crema blanca llena She ahí. will put me so much Y lotion cuando on my face. salía y aventaba en la paja, toda la paja se me quedaba pegada en la cara. And all those peels would stay in my face. Y era muy molesto. And it was very bad. Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no He falte. said, please, so your ¿Por qué faith Dios is permite que venga este sacudir? How come God allows for this shifting to come? Porque escucha esto, Pedro estaba destinado para ser un líder fuerte para la iglesia, Peter was destined to be a strong leader for the church. pero había mucha paja en él. There was so much peel Pedro in era him. un hombre de fe. Peter was a man of faith. La Biblia dice que después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, The Bible says after Jesus resurrected on the third day, dice que en un momento de unción tan fuerte, in a moment of so much anointing, la gente sacaba a la calle a los enfermos y a los que estaban poseídos por people demonios will take the sick and the possessed ones on para the que street. cuando Pedro pasara So when Paul, y su sombra tocara a los enfermos, Peter, his los shadow enfermos touched them, sanaban. the sick ones will Mire be healed. usted el nivel de unción y de fe que tenía Pedro. Look how much anointing and faithful Peter La had. fe de Pedro había crecido tanto Peter's faith had grown so que ya no much. necesitaba soplarle a la Peter gente needed to go o to ponerle people las manos. or lay his Y no hands. se detenía a orar por la He gente, wouldn't stop to pray for porque people. la fe de Pedro, Because people- él sabía que cuando pasara la sombra, He knew that when he shouted esa the gente word, iba a sanar. those people were gonna Y él be era un healed. hombre de una fe He fuerte, was a man with a strong faith. pero tenía mucha paja todavía. He had so much. Había muchas cosas del mundo todavía. There were many things of the world El día en que still. Jesús fue llevado que fue aprendido por los guardias del sumo The day sacerdote Jesus was arrested from the priest para después llevarlo a la cruz, to take him to the cross. ese día Pedro sacó una espada. That day Peter took up a sword. ¿Quién sabe dónde traía esa espada? Who knows where he was carrying it? Porque cuando prendieron a Jesús, Because when they arrested Jesus, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Peter took off the sword and cut off the ear. Encima tenía mala puntería Pedro. And he didn't know. Gracias a Dios. Thank God. Porque seguro le tiró a cortarle la cabeza, Because he threw to pero cut his solamente le quitó la oreja. but he only cut off his ear. Entonces Jesús recoge la oreja Jesus picked up the ear y se la vuelve a pegar al criado. and he puts it back to the Y entonces se voltea y le dice, Pedro, and he says, Peter, ¿qué no te he dicho haven't I tell you que el que a hierro mata, a hierro the muere? one that dies with sword? O sea, ya Pedro había querido cortar orejas en otra ocasión. Peter wanted to cut ears in a different occasion. Seguro hasta los mismos discípulos les había querido sacar el cuchillo. He probably to the same disciples. Seguido tenían dificultades entre ellos, discusiones. They have discussions often. Más de una vez Pedro quiso cortarle la cabeza a alguien. Peter wanted to cut somebody else's Y head Jesús le off dijo, more ¿qué than no once. te he dicho, Pedro? And Jesus said, haven't Entonces I told you? Pedro todavía tenía mucha paja. Peter had so much. Por eso Dios permitió que viniera este sacudir. That's why he allowed this shift. Porque las cosas emocionales y The sentimentales sentimental and emotional tienen que things salir de nuestra vida. need to live out of our life. Porque si no, la fe se puede mezclar con las emociones. That faith can be mixed with emotion. Porque las emociones es como una ruleta rusa que sube y baja. Emotions are like a roller coaster. Hoy tienes la fe, estás orando por la mañana, You're praying in the morning. te levantas con fe, gloria a You Dios. get up with faith, glory to God. Discutes con tu esposo You argue with y your la husband, fe se te va hasta el piso. and your faith goes all the way Antes to de the discutir decías, before you, Dios argue, va a you cambiar said, a mi esposo. God will change Lo my va a husband. transformar He will transform en un hombre de Dios, In a man of God. en un apóstol, In an apostle. en un I'm a profeta. prophet. Después de que te peleas con él, dice, no, Dios no puede con este. After you argue, you said, oh, ¿Por cannot qué? do anything. Why? Porque ahí actuaron tus emociones, Those were your emotions. ahí actuaron tus Those sentimientos. were your sentiments. Y entonces ya no vas a orar por el apóstol Then you're not going to de pray tu for esposo. the apostle of your husband. Ahora vas a decir, Señor, y viene espiritual y dice, Señor, Very spiritual, and you say, Lord,
O te lo llevas o te lo mando. Either way you take him or I send him to you. O te lo llevas o yo me voy de la casa. Either way you take him or I leave the Eso son house. emociones, son sentimientos. Those are emotion and Cuando tú vas sentiments. a la palabra, dice, si tu esposo no es creyente, no lo dejes. When you go to the word, it says if your husband is not a Porque a believer, lo don't leave mejor him. por tu testimonio él se He convierte. might convert because of your testimony. Entonces, pero cuando somos emocionales, sentimentales, no podemos When we are emotional, we can't caminar en el propósito de Dios, ni tampoco llegar a la meta que Dios ha puesto en nuestra vida. walk in God's purpose and get to the goal that God Y has lo put in que our hoy lives. quiero decirte es que hay un propósito grande para tu vida, What I told you today that God has a que great Dios purpose in your tiene life. grandes cosas God has great things. y que el tiempo se te ha atrasado, The time has been traced que tú for tendrías que estar a otro nivel de you. You unción. should be in a different level Pablo of dice, anointing. debiendo de ser ya Paul maestros, said, you should be tengo teachers que of venir faith. ustedes otra vez con la lechita, con el alimento espiritual como si fueran un niño. I have to come with the milk like a spiritual children. Jesús dijo, yo quisiera decirles ahora tantas cosas, Jesus said, I want to tell you so many things. pero no lo pueden soportar ahora. You guys cannot hold Entonces it now. hay momentos que nosotros nos estancamos sin darnos cuenta. There are moments where we get stopped without seeing. ¿Sabes algo? Las vacas The cows, tienen algo, algo muy peculiar. they have something very peculiar. Un establo se puede quemar. A stable can be burned. Por ejemplo, si hay caballos If there are horses y se quema la caballeriza, and the horse stable, los caballos luchan por salir. the horses fight to Y los leave. caballos están esperando una puerta para salir corriendo. The horses are waiting for the door to Las run. ovejas también. So the sheep, Pero las vacas but the cows, se quedan paradas. they stay still. Literalmente una persona tiene que entrar al establo y jalar las vacas, si no las vacas no se salen y se queman. Literally, a person has to go in and pull them. If not, they're gonna No be se dan cuenta, They can't no tell. entiende lo que está pasando. They don't understand what is happening. Yo le llamo, es el síndrome de la rana. I call that the syndrome of the frog. Las ranas son anfibios, son de sangre fría. The frogs are amphibians and cold-blooded. Usted puede poner una rana en un recipiente de agua fría You can put a frog in a y la container rana of está water. contenta. The frog is happy. La puede poner al fuego You can put it to the fire y prenderle, a la estufa y prenderle. and turn on the stove. El agua se empieza a The calentar water's gonna start y boiling. la rana sigue a gusto. And the frog stays. La rana se puede hervir con el agua You can boil the frog y with la the water. rana nunca hace nada por salir de ese recipiente. And the frog never does anything to leave that. Literalmente, nomás de repente, ¡pum! Estiran las patitas y ya, se murieron. And out of the nowhere, they Nunca stretch salieron and del agua. They never got out of the water. Es el síndrome de la rana. It's the syndrome of the Y hay frog. muchos creyentes que tienen ese síndrome, se están quemando en el lugar que están. There's many believers with this syndrome. Hay situaciones que son urgentes en su vida There are urgent situations in their life. y no se dan cuenta lo que está pasando. And they can't tell what they're Por happening. eso Dios permite que venga un sacudir, That's why God allows the porque great son las changes. cosas que nos despiertan. Because these are things that wake us up. Si ese problema no viene, no doblo mis rodillas If al the Señor. problem doesn't come, I will not kneel to the God. Si ese God. problema no se presenta en mis hijos, yo no clamo a If Dios. the problem doesn't come to my children, I ¿Sabe will una call out to cosa? God. Yo ¿sabe cuándo aprendí a orar? You know when I learned how to No pray? cuando iba a la iglesia, Not when I was going to no church. cuando estaba en el discipulado con mi Not pastor when I was in Alejandro, discipleship with Pastor no Alejandro. cuando yo estaba predicando y orando por la gente en el altar. Not when I was preaching and praying for people in the ¿Sabe altar. realmente cuándo aprendí a orar? You know when truly I learned how to pray? Cuando venían los diagnósticos médicos de mis When hijos. the diagnostic of the doctors will come Cuando to my le children. decían los especialistas a Noemí, When the specialist will tell Noemi, le decían, tu hija nunca va a escuchar. your daughter is never going to be No able to hear. está sorda, no escucha. She's deaf, she cannot hear. Nunca va a hablar. She's never going to be able to Tenía speak. 5 años y no hablaba bien. She was 5 years old. and No she couldn't caminaba speak. bien. She couldn't walk. Y otro especialista dijo, Another specialist said,
tiene autismo. She has Primero autism. dijo otra cosa. He said Luego something dijo else tiene first. autismo And then he said she has y autism. necesita una escuela She especial. needs a special school. Y no sabe el dolor y la aflicción en nuestro You corazón. don't know the pain and affliction A in mí our lloraba hearts. constantemente con estos diagnósticos. Then we will cry constantly Pero with these ¿sabe una diagnoses. cosa? But you know something? Es ahí donde doblamos nuestras rodillas y aprendimos a orar a Dios. That's where we kneel and we learn Y how to si pray to esto God. no se hubiera presentado en nuestra vida, If this wouldn't come to our life, yo seguiría siendo el mismo sinvergüenza de siempre. I will be the same shameless Yo spirit seguiría as siendo el always. mismo convenenciero de I siempre. will be always looking for comedians. Seguiría siendo como esos hermanos, yo le llamo los hermanos cometa. I will like those brothers. ¿Sabe cuáles son esos? You know Los which que one are vienen those? cada año, cada 2 años. Those that comments that A come veces every me year, 2 encuentro years. hermanos en la calle. I see brothers in Usted es the mi streets. pastor. You are my pastor. Y hasta me presentan, mira, y le presento a mi pastor. And they say to the people, Es un "This is my maestro, un pastor. hombre de Dios. He's a teacher, a man of God." Muchas flores. Many flowers. Yo le digo, ¿por qué no estás en la And iglesia? I said, how come you're Tiene not como in 2 church? años que no te veo. It's been like 2 years I haven't seen Y hay you. otra gente que pasa, y hay gente que es así porque es emocional. And there's people like that because they're emotional. Pero lo que el Señor quiere es que esa paja que nos limita What God wants is for salga de that- nuestra vida. that- El sacudir get a out of our life. nosotros no termina con Our nosotros, shaking doesn't nos finish hace with us. mejores It makes personas. us better people. Y Jesús tenía fe. Jesus had Él faith. sabía lo que había puesto en el corazón de Pedro y todos los He knew discípulos. he had put in Él Peter sabía all lo the que les ha disciples. enseñado. He knew what he taught Padres, them. por favor, aprendan esto. Parents, please learn Pongan this. mucha atención, Pay attention. porque ustedes tienen que tener fe You need to have en lo que faith ustedes han sembrado. in what you have Porque sown. sean los niños, Because maybe the o sean children, adultos, or maybe adults, o sean los hermanos en la or iglesia, maybe the brothers in todos church. pasamos por We crisis. all go to crisis. Y hay crisis que son mayores que There's otras. greater crisis than Y hay others. crisis que hace que los creyentes caigan The literalmente. crisis that make Pero the la believers palabra, fall. ¿por qué la Biblia dice? How come the Bible says 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. 7 times the righteous will fall, and Porque 7 los times he justos will get también up? pueden caer. Because the righteous ones can Pero also nosotros fall. tenemos que tener la fe de We need Jesús. to have the faith of Jesus. Jesús se le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Jesus said, Peter, the devil Pero asked yo he you to rogado be para shaken. que tu fe, But I ¿para have qué? prayed for your La faith, fe the no faith falte. will not be missing. Este sacudir This shaken, era por una razón, it was for a reason. la fe de Pedro. But Peter's Este faith. sacudir This shaken tenía que ver con la fe de Pedro. had to do with Peter's faith. Entonces aprende esto, lo que estás pasando, ese sacudir, What you're going through, this shifting, tiene que ver con tu fe has to be with y your tiene faith, que ver con tus and emociones. has to be with your Y esas emociones Those emotions y esa paja tiene que salir de tu and vida. that chaff needs to be leaving from your life. Y hay personas que, por ejemplo, cuando yo comenzaba a pastorear, When I started to be pastor, me preocupaba tanto, I would be worried me so much. angustiaba I would get so y anguished. pasaba, le digo la verdad, pasaba toda la I semana would spend the whole week visitando hermanos visiting people. y 3 o 4 visitas al día, 3 or 4 visits desde every la day. mañana, mediodía y la noche. Morning, midnight, and night. Mis hijos literalmente crecieron en el sillón de las casas. My kids grew Pues up no in tenía the con quién dejarlos. sofas of the house. Y me los llevaba a las visitas, I would siéntense take them, aquí. And I would tell them, sit down. Y vivía y visitando y visitando y I visitando. would visit so much people. Y vivía siempre angustiado. And I always Porque lived la in gente anguish no vino, porque la gente faltó. because people was missing. Pero Dios me habló en esta palabra. God spoke to me in this Y nosotros tenemos que tener siempre la fe de word. Jesús. We always need to have the faith of Jesus. Y Jesús no le dijo, ay, no, es que no, yo no quiero que te pase eso. Jesus didn't say, I don't want that to happen to you. Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Jesus said, I have Y prayed so aprenda your esto, faith will not papá, fail. mamá. Learn this, father No and mother. debe de dejar de orar por sus You hijos. don't have to stop praying No for your deje de orar por su esposo. Don't stop praying for your No husband. deje de orar por su Don't esposa. stop praying for your wife. Porque lo que Dios ha puesto, eso es lo que va a florecer. What God has put, that's what's gonna be. La flourished. palabra dice, no te dejaré The word says, I'm not gonna hasta leave que you no haya terminado until mi obra contigo. I have not finished my work with you. Entonces tú tienes que saber que no depende de You ti, need to know it's not about depende you. de It Dios, depends on God. de lo que Dios ha And hecho. what God has done. Pero tú tienes que seguir creyendo, But you need to keep porque believing. hoy lo ves tirado You see
him sea in the tu floor now. esposo, Might be your husband, sea tu esposa, might be your wife, o sea tus or hijos, might be your children. pero la palabra de Dios no vuelve But the vacía. word of God doesn't come back Todo empty. el mundo te puede mentir y te puede The engañar, whole world can lie to you, pero but Dios no God miente. doesn't Dios lie. no es hijo de hombre para arrepentirse. God is not a son of Y man si to be Dios te dio judged. una If palabra, God gave you a word, tu esposo, tus hijos, tu familia estarán a los pies de your Cristo. husband, your children, your Pero family tu will be fe in the tiene Christ. que ser una fe firme, no emocional. Faith needs to be firm, not emotional. Porque Jesús dijo, una vez vuelto, Jesus said, once you Pedro, return, te vas a ir. Peter, you're gonna leave. Pedro, me vas a You're negar. gonna deny me, Peter. ¿Sabes que el original dice que cuando negó a Jesús, In the original, when he lo denied negó con Jesus, groserías? he denied him No with bad solamente words. que dijo, no lo conozco, He not only said, sino I que don't know Pedro, him, pescador, but Peter was a fisherman. tenía una manera de hablar grosera. Shouldn't mean way Aun of cuando speaking. negó a Jesús, lo negó con groserías. When he denied Jesus, he denied him with bad words. Y Jesús lo sabía. Póngame Jesus knew atención it. en esto. Pay attention. Jesús lo sabía. Jesus knew it. Jesús sabía que lo iba a negar. Le dijo, tú dices que a la cárcel y a la muerte. He knew he was Hoy going. el gallo no va a cantar y tú ya me has negado 3 veces. The rooster is not going to cry, and you have denied me 3 times already. Pero usted mira que Jesús se enojó con Pedro. Did you see that Jesus got O mad que at dijo, Peter? no, ya el Padre me reveló que tú eres un doble cara, Pedro. Or he said, Peter, but Oh, Father ya me revealed reveló to que face. tú me vas a negar. Pedro, vete para allá, no quiero nada contigo. The Father revealed me that you are going to deny me. I want nothing Jesús with you. tenía Go. fe en lo que él había sembrado. Jesus had faith in what he has Y dijo, said. Pedro se va a ir. He said, Peter's going to leave. Y le van a pegar una arrastrada. And they're going to kick him Pero down. va a volver. But then he's going to Y come cuando back. vuelva, And when he returns, no va a venir con paja. he's not gonna Va a come venir como un líder. y Y va a venir para afirmar y confirmar la fe de todos sus hermanos. Es decir, que lo que Pedro iba a pasar en ese momento iba a marcar no solamente su vida, sino también la fe de todos los consiervos. Esta debe de ser nuestra fe. Pastores, aprendan esto. Líderes, papás, aprendan esto. Crean en la palabra de Dios y no en sus emociones. Porque Dios nunca miente. Y le dijo, una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Y tú debes de creer que tu esposo lo vas a ver rendido a los pies de Cristo. No pierdas la fe. No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en quien te dio la promesa. Porque la promesa es firme en Cristo. Si tu hijo está viviendo mal, no pierdas la fe. Cree que va a volver. Y cree que va a volver. Y va a volver no para venirse a dormir a la banca como antes. Ay, preocúpense, mujeres. Escuchen esto, preocúpense, mujeres. Porque antes ustedes se enojaban porque lo venían arrastrando a la iglesia. Vámonos, tienes que ir. Y lo venían arrastrando. Ahora preocúpense, porque ahora él se va a levantar como una cabeza de familia, como un líder. Se va a levantar como un sacerdote y no te va a dejar que andes en tus emociones. Y te va a decir, nos vamos temprano a la casa. Tú le vas a decir, viejo, es que hoy queremos descansar con la familia. Y te va a decir, no, primero es Dios. Y tienes que ir. Y entonces es tu esposo, es tu esposa la que no quería venir. Es la que va a ser un ejemplo para toda tu familia, para tus padres, para tus abuelos, para tus tíos. Porque la palabra de Dios dice que Él ha escogido lo vil y menospreciable de este mundo para manifestar su gloria y su poder. Y ahí estábamos nosotros. Si Dios no nos llamó por guapos, ni tampoco nos llamó porque fuéramos lo mejor. No dijo, mira, ahí va Carlos el Santo, ahí va San Juan, Santa Estefanía. No, dijo, uy, ahí viene lo peor de lo peor, ahí viene Carlos. Ahí viene lo peorcito, viene Noemí, viene Juan. Estos ni en su familia los quieren. Ya, estos parece que no tienen remedio. Todos ya se dieron por vencidos. Esos son los que Dios escoge. Los que el mundo desechó, menospreció. Los que el mundo no da nada por ellos. Y ahí estamos tú y yo.
And you are. Y si tú y yo tuvimos esperanza en Cristo, And me and you had hope in Christ. ¿será más difícil tu esposa, tus hijos? Your husband and your children. Tienes will be que harder. tener fe en You Dios. need to have faith in God. Tener fe en Dios. Jesús dijo tener fe en Dios. Jesus said to have faith in Pero God. la traducción correcta es tener la fe de But the Dios. right Y Dios llama las cosas que no son como, He calls the things that are not en like. vez de que cuando tú te vienes a la iglesia y dices, ahí te quedas, viejo borracho. When you stay here, drunk man. Dile, hoy te quedas, hombre de Said, Dios. you stay here, man Pero of God, mañana vas a andar predicando conmigo. but tomorrow you will be preaching. Mañana vas a ser usado por Tomorrow Dios. you'll be used Te va a by decir God. vieja loca. He's gonna tell you, you're Ya eres una crazy. religiosa. You're Vete para la religious iglesia. woman, leave the church. Pero tus palabras de fe tienen Your poder. words of faith have power. Tus palabras Your levantan y marcan un destino para tu Lift up familia. and mark a destiny for your Por family. eso tu fe no puede ser emocional, That's why your sentimental. faith cannot be emotional and sentimental. Un día le hablas de fe, One day you speak of him on faith. un día le hablas de la iglesia One day you speak to him about the y otro church. día estás hablando de la iglesia And con tu another esposo. day you're speaking Ay, of the es que church usted with nos, your husband. ay, ya no tengo ganas de ir. I don't want to leave there. I don't Es want to que go los hermanos son unos The hipócritas. brothers are such ¿Quiere que le diga una cosa You yo? want me to tell Yo le you voy a something? decir. Let me tell you. ¿Y sabe por qué lo digo ahora? And you know why I'm Porque saying mi it right mamá, now? mi papá, mi hermano, ya todos están en la presencia, ya Because murieron. all of these people Y are por in the eso lo presence voy a of God. decir. And that's why I'm going to say it. Pero cuando yo tenía 15, 16 años, 17, 15, 16, 17 me years casé a old. los 19 y Noemí ya iba a la iglesia conmigo. Got married at 19 when he was going ¿Sabe to por church qué with no me. iba a la iglesia? You know why I didn't go to church? Porque como todo cristiano somos dragones. We're ¿eh? all Christians, we eat too No much. tomamos, We don't drink. pero como comemos. But we eat a Entonces, lot. después de la comida nos juntábamos toda la familia. After the food, we get together the whole Y family. todos cristianos. All Christians. Mi hermano maestro de la escuela My dominical. brother, a teacher of, Mi papá estudió el instituto Sunday school. bíblico. My father, Puro cristiano pesado. very heavy Christians. Pero cuando se sentaban a comer, When they will sit down to eat, ¿qué cree que era la botana? what do you think was the snack? Tacos de pastor. Tacos of pastor. ¿Lo entendió? You got it? Hablaban de los pastores They will speak of the pastors. y empezaban a criticar la predicación. They will start Oh, el to pastor se criticize the preaching. equivocó. The pastor Qué was bueno wrong que no me here. escuchan predicar a mí, It's so good that they didn't hear me porque preach. yo junto palabras digo unas por otras. Because I say some words Quiero for others. decir Pedro y digo I Pablo, want to say Peter and I said me Paul. hubieran crucificado. They would have crucified me. Y todo lo que hablaban en la mesa Everything they would era speak at the criticar. table, it was to Se criticize. equivocó en la predicación. Yeah, made a mistake Y in the esto, preaching. y This aquello, and that. y lo otro. And then. ¿Y sabes una cosa? And you know something? Noemí que tenía fuego en su corazón Noemi that was starting to y want quería to ir a la church, iglesia, and she wanted to go. se iba a comer a la casa y se le toda desanimada. She would go to eat in my house and ¿Por would qué? leave discouraged. Why? Por lo que escuchaba. For what she heard. Muchos hijos Many children se perdieron o están en el mundo got lost or are in the y world, están viviendo muy mal and they're living very bad. porque un día sus padres Because once their parents, hablaban de la iglesia, they were speaking of the church, hablaban de los they were pastores speaking of the pastors delante de sus in hijos. front of their children. Por eso esos jóvenes That's why those no young quieren nada con la iglesia, people have nothing to no do with the quieren church. nada con Dios. They don't want nothing with Porque God. para esos Because jóvenes, for those para young esa people, generación, for that generation, los the cristianos Christians y los pastores and the pastors es la gente más hipócrita. are the most hypocrite people. ¿Dónde lo aprendieron? Where did they learn that? Lo escucharon de sus They padres. heard it from their parents. Y luego viene pastor, por favor, mi hijo está viviendo muy mal. And then, oh, my Mi son hija is está doing pasando bad. por una situación, pastor. He's going through a situation. Ore por ella, vaya, métase donde está, sáquela de ahí. Pray for her and take Sácala her out. tú, es tu hija. You take her out, it's your daughter. Pero ¿sabe por qué You know why? los jóvenes no quieren escuchar a los pastores? Young people don't want to listen to the pastors Por lo que escuchan de ti because what they hear from en you su casa. in their house. Tu fe no puede ser una fe emocional circunstancial. Your faith cannot be circumstantial or emotional. Por eso el sacudir que viene a tu vida That's what the shaking that comes es into your life. porque Dios te está diciendo es tiempo. God is telling you it's time. Es tiempo que te It's levantes time for you to get y yo up. quiero hacer una obra maravillosa I'm contigo. going to do a great job with you. Pero esto tiene que salir de But tu vida. this needs to get out of your life. Porque si no, If not, nunca vas a salir del you're estancamiento. never going to
Paja es sinónimo de estancamiento y mediocridad en nuestra vida. Pero Dios quiere una fe que mueva montañas, una fe que nos lleve a conquistar y nos lleve a alcanzar las metas que Dios ha puesto para nosotros. Porque la palabra dice que Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Lo que Dios preparó son buenas cosas para ti, para tu casa y para tus hijos. Deja de llorar por el sacudir. Deja de llorar por lo que está pasando. Deja de quejarte. Deja el espíritu de víctima. No eres una víctima. Eres un hijo. Eres una hija de Dios. Y lo que está pasando es por tu bien. No, aquí nomás escuché el amén del pastor Juan y nada más. ¿Te acuerdas cuando agarrabas a tu hijo y le pegabas unas nalgadas? ¡Ay! Lloraba. Y le decías, te doy porque te amo. Tú no lo entiendes ahora, pero estas nalgadas te van a servir. ¿Se acuerdan, papás? Eso es lo que está viviendo ahora. Ay, me duele. Qué bueno. Es que siento que no puedo más. Sí vas a poder. Y sí vas a salir. Y sí te vas a levantar. Porque no lo dijo el pastor Carlos, lo dijo Dios. Jesús lo dijo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Y tal vez estás pasando por un gran sacudir en tu vida. Levanta tus manos. Tal vez tu fe ya no te sientas de la misma manera. Levanta tus manos.